Que Dios les bendiga, mi nombre es José Abner González, soy pastor de la Iglesia Bautista Torre Fuerte en Piedras Negras, Coahuila, y bienvenido a este devocional número 4, este cuarto jueves del año. Y estamos en este devocional que se llama Mi Refugio, estudiando, meditando en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y estamos en el capítulo 1. Específicamente en la genealogía de Jesucristo. Y hoy he titulado este devocional así: Jacob, cuando buscas la bendición por el camino equivocado. Mire, hay personas que desean profundamente la bendición de Dios, pero no confían lo suficiente en Él como para esperar y depender totalmente de Dios. La gente quiere el resultado, pero no quiere un proceso para conocer a Dios. Quieren la promesa, pero no la dependencia a ese Dios. Y esa tensión entre desear lo que Dios promete y no confiar en Él es esa tensión que vive precisamente Jacob, este patriarca muy famoso en la Biblia. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Venimos platicando en devocionales anteriores que Dios se acercó con Abraham y le prometió, le hizo una promesa a él y a su descendencia de bendecirlo y de que ellos serían bendición. Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra, pero vemos que los hombres que Dios escoge no son perfectos, sino que fallan. Y Mateo menciona a Jacob sin explicar nada, solamente dice Isaac a Jacob. Pero para un lector de la Biblia, ese nombre, Jacob, está cargado de historia, de conflicto y de gracia. Jacob es un personaje que la Biblia incluso llega a dar a entender que es como un villano. No es tanto como un héroe, sino lo contrario, un villano. Jacob es la prueba de que Dios escribe su historia, su propia historia, no con personas ideales, sino con personas que Él quiere transformar. Dice la palabra de Dios en Génesis 25 que Jacob precisamente entra en escena, ¿verdad? Jacob es el hijo de Isaac y es el nieto de Abraham. Jacob tiene un hermano, son gemelos, ¿verdad? Jacob y Esaú. El primero en nacer fue Esaú y después Jacob, ¿sí? Jacob, él dice la palabra que tiene su oficio, también Esaú. Esaú se dedica a la caza y Jacob tiene otro oficio, ¿verdad? Pero miren, Jacob en Génesis 25 sabe algo. El nombre de Jacob literalmente significa el que suplanta o el que engaña, el engañador. Y en Génesis 25 Jacob sabe algo de su hermano, y es que su hermano Esaú no valora la importancia de ser el primogénito o la primogenitura. Él sabe que esta herencia no es una herencia a lo mejor económica, aunque sí, sino más bien espiritual. Es una línea del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y tenemos a Jacob en esta escena, la primera escena, como Jacob engañando a su hermano. En Génesis 25 dice la palabra de Dios que Jacob le dijo a su hermano: véndeme este día tu primogenitura, le dice. Esaú tiene hambre y Jacob
tiene una estrategia ya definida, ¿verdad? Él por un plato de lentejas está haciendo un guiso y se lo ofrece a su hermano acepta y por ese plato obtiene algo que Dios ya había prometido. Dios le había prometido a sus papás de Jacob, a Isaac y Rebeca, que iban a nacer 2 hijos y que uno servirá al otro. Y dice Génesis 25:23, 2 naciones hay en tu seno y el mayor servirá al menor. Esta es la palabra, miren, la palabra primogénito o primogenitura no solo se refiere al hijo mayor, esta palabra primogenitura, sino a un derecho delante de Dios, un derecho espiritual y pactual que está en la familia de Abraham, como que se hereda esa primogenitura, ese derecho de continuar con el pacto que Dios le había prometido a Abraham. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac tiene 2 hijos y está la duda, ¿verdad? ¿Quién va a continuar con la promesa del linaje de ellos? Pero Dios había ya dicho algo, el mayor servirá al menor. Y aquí hay una ironía. Miren, Jacob intenta asegurar por su propia astucia lo que Dios ya había garantizado. Dios ya lo había dicho lo que iba a suceder, pero Jacob lo quiere asegurar con sus propias fuerzas, ¿sí? Así que él engaña a su hermano y se aprovecha de su hambre, se aprovecha de que no le importa esa herencia, esa primogenitura, ese derecho a continuar con la línea del pacto, y aprovecha por cambiársela por una comida, ¿verdad? Jacob desea la bendición de Dios, aunque no desea tanto a Dios. Él desea las bendiciones de su padre, que él le herede su bendición, pero él no conoce a Dios. Él no conoce al que dio la promesa, pero sí conoce las promesas, y eso es algo que venimos platicando, que la fe no se basa en lo que yo voy a recibir, sino se basa en quién está prometiendo eso. No se basa en lo que voy a tener, sino en quién está prometiendo lo que voy a tener, ¿sí? Génesis 27 también enseña que Jacob no solo engaña a su hermano, sino a su propio padre. Dice la palabra de Dios en el versículo 28. Entonces, este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío, la comida? Y él respondió, miren, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Le declara, él está buscando un animal para darle de comer a su papá y después recibir la bendición. Pero él dice, la encontré rápido porque tu Dios me la puso delante de mí, le dice a su papá. E Isaac, el padre, dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque eres mi hijo Esaú o no. Por si eres mi hijo Esaú o no. Como que Isaac, el padre, intuye algo, ¿verdad? Él cree, como que está pensando que no es Jacob, sino que es su otro hijo, Esaú. Quiere tocarlo. Y dice la palabra: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció,
porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. El oído como que intuye que no es su hijo Esaú, pero el tacto lo toca, se siente como Esaú. Y luego le pregunta Isaac a su hijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Ya van 2 veces que miente. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo. Ahí lo bendijo a Jacob. Isaac ya es viejo, ya no ve, sus ojos no ven. Jacob se disfraza de su hermano y pronuncia una de las frases más graves de su vida. Él dice: yo soy Esaú, tu primogénito. Y Jacob recibe la bendición, como que él tiene éxito, engañó a su papá y él ahora recibe la bendición, la primogenitura, el derecho de continuar con el linaje, con el pacto. Jacob recibe la bendición, pero miren, él no recibe descanso. A pesar de que él obtuvo lo que quería, vemos que no tiene gozo, es más, al contrario, tiene miedo, escucha cada palabra con miedo, con ansiedad. Y esta palabra bendición implica una transmisión del favor de Dios. Y esto nos sorprende a todos porque la bendición de Isaac sí se la da a su hijo Jacob, a pesar de que es un engaño. Y miren, esto es porque la bendición de Dios no descansa en lo que Jacob hace, en la moral de él. No descansa en lo que él hace o no hace, sino descansa en lo que Dios había dicho, en el pacto de Dios. Por eso el pacto continúa, por eso sigue adelante, porque Dios ya lo había dicho. Pero él lo hace por otro camino, por una vía que no debía de haber ocurrido. A veces usted puede recibir algo de Dios, pero no disfrutarlo porque no confía, o lo obtuvo, o recibió algo, pero lo recibió de una manera equivocada, o lo buscó de una manera incorrecta, o tiene algo, pero lo consiguió a base de engaño. El engaño siempre deja una conciencia inquieta, pero a pesar de eso, en esta historia Dios sigue siendo fiel a su pacto. Hay otra escena donde vemos a Jacob que está intranquilo después de haber hecho lo que hizo, porque dice la Biblia que aborreció Esaú a Jacob. Se da cuenta, él regresa y se da cuenta que su padre ya había bendecido a su hermano menor y se enoja. Aborrece Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, su hermano: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Le dijo su mamá: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Jacob recibe la bendición, pero no tiene hogar. Huye solo, se aleja de su madre,
se aleja de su padre, de su hermano, y allí, sin altar, sin familia, sin nada, sin bendición aparente, Dios se le aparece y vemos algo que nos impacta del carácter de Dios. Dice la Biblia: y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, hizo lo que dijo su madre, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. No tiene nada Jacob, y lo único que tiene es una piedra que la usa como almohada. Pero ahí esa noche, dice la Biblia, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en el otro lado de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice la Biblia que puso por nombre a aquel lugar Betel. Pero Jacob está huyendo solo, con miedo. Su hermano lo quiere matar, acaba de engañar a su padre y él no entiende nada, está solo. Toma una piedra como almohada y tiene un sueño, y Dios le dice que él va a estar con él, que lo va a bendecir. Dios promete a Jacob, y aquí podemos ver que la gracia de Dios es más grande que lo que pudiera hacer Jacob. Dios se revela, y miren, a veces Dios se revela no cuando estamos fuertes, sino cuando estamos quebrados, cuando estamos huyendo, cuando estamos en un momento difícil. La presencia de Dios no depende de nuestro mérito o de nuestra obra o de lo que hagamos, sino simplemente de su gracia. Se le apareció y le prometió estar con él y bendecirlo. Así que usted hoy, si está huyendo de algo, de Dios incluso, Dios puede encontrarle. Dios puede encontrarle. Así que podemos concluir, ¿verdad? Muchas personas piensan que necesitan arreglar su vida para correr a Dios, para acercarse a Dios, para buscar a Dios, y que cuando se presenten delante de Él hayan limpiado su conciencia o sus vidas, pero eso no es así según la Biblia. Al contrario, vemos aquí que Jacob está en un punto más difícil y Dios se acerca a él. Dios hace eso, Él se acerca a Jacob, se puede acercar a usted. No necesitamos arreglar nuestras vidas para ir a Jesús, ir a Dios. Al contrario, necesitamos ir a Él, y Él va a hacer una obra transformadora en nosotros, que es lo que va a hacer con Jacob. Y en Génesis 29, 15 al 30 vemos cómo Dios forma a Jacob, el engañador. Dice la palabra que Jacob llega a Labán,
el tío, el hermano de su mamá. Y ahora el engañador, sale engañado. Él lo hace trabajar 7 años por Raquel y recibe a Lía y trabaja 7 más. Los comentaristas dicen que no hay solo un simple castigo aquí, sino Dios está intentando formar a Jacob antes de llegar al punto crucial en su peregrinaje con el Señor. La palabra servir, aquí que se repite muchas veces, está enseñándonos que Dios quiere que Jacob aprenda humildad. A veces podemos ver que Dios puede obrar de distintas maneras, pero siempre Él quiere que nosotros podamos depender de Él, y parece que Jacob está aprendiendo, pero llega a un punto. Génesis 32 nos relata el punto más importante en la vida de Jacob. También él, como Isaac y como Abraham, tiene que aprender a depender y poner su fe en Jehová. Dice la palabra, Génesis 32, que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Dios lo sigue buscando porque quiere formarlo o transformarlo. Y dice el versículo 2, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahaniam. Él se quedó solo, dice la Biblia, se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, o el engañador o suplantador. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Miren, Jacob estaba solo. Ha enviado a su familia y posesiones al otro lado del río Jacob porque quiere encontrarse con su hermano. Está aterrorizado porque al día siguiente se va a enfrentar o va a ver a su hermano Esaú, el hermano que traicionó años antes. Y este encuentro antes de eso con Dios ocurre en soledad, ocurre en el despojo de Jacob. Jacob ya no tiene sus riquezas, ya no tiene sus estrategias, ya no intenta protegerse, sino que él está vulnerable. Y ese escenario de vulnerabilidad de Jacob es el escenario que Dios usa para transformar su vida. Dice la palabra que luchó con Dios, luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y aunque el texto lo llama varón, miren, Oseas 12:4 lo identifica como un ángel, pero Jacob mismo dice que vio a Dios cara a cara. Muchos de los teólogos dicen que esto es una teofanía o una cristofanía, es una aparición visible o física de Dios mismo, de Jesucristo. Él no solo soñó que luchaba, sino fue una lucha física, una lucha real, espiritual, y representa que Jacob estaba resistiéndose a la
voluntad de Dios, la voluntad humana contra la voluntad de Dios. Toda la vida de Jacob había sido una lucha contra hombres, lucha contra su hermano Esaú, lucha contra su suegro Labán, anhelando su bendición, usaba su astucia, su inteligencia, su engaño. Y ahora, finalmente, él se da cuenta de su verdadero adversario. Y él se da cuenta que en realidad él estaba luchando contra Dios, contra Dios. Se dio cuenta que su adversario no eran las personas, ni su hermano, ni su suegro, sino él se estaba resistiendo a Dios. Pero ahora él lo ve como su única esperanza. Jacob lucha contra Dios, dice el texto, pero él, al mismo tiempo en ese encuentro, se aferra a Dios. Estaba resistiéndose a Dios, estaba resistiendo contra Dios, pero él terminó aferrándose a Dios. No te voy a soltar, le dijo, hasta que me bendigas. La lucha nos enseña que Dios, Él desea encontrarse con nosotros. Esa lucha, esa resistencia que el hombre tiene a Dios, Dios la resiste y Él interactúa con nosotros a pesar de eso y Él puede doblegar nuestra voluntad. Pero cuando el varón vio, dice que no prevalecía porque Jacob se negaba a rendirse. Él le tocó, dice la Biblia, en el encaje, en el muslo, y lo descoyuntó. El muslo representa la fuerza, es lo más fuerte que el cuerpo del ser humano tiene. Y representa precisamente esto espiritualmente, que Jacob, él dependía totalmente de la fuerza, de su astucia, inteligencia, y Dios lo quebranta en ese momento. ¿Para qué? Para que Jacob pudiera convertirse en Israel, en príncipe con Dios. Tuvo que ser herido por Dios. Esa dislocación marca el fin de su autosuficiencia, de que él podía con todo y con todos. Y a partir de ese momento Jacob, él tendría que apoyarse, tendría que caminar apoyándose en un bastón. Y Hebreos después la palabra lo menciona, que adoró apoyado en su bastón. Entonces la verdadera bendición de Dios a menudo viene de una confrontación, de una herida, en donde Él nos mantiene humildes, nos mantiene dependientes de Él. Como diría Pablo después, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Jacob entendió que no puede luchar contra Dios, que debe depender de Él, que debe de aferrarse a Él, y en una lucha Él es el que gana. El nombre que Dios le puso fue Israel, y le preguntó, Dios le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y la confesión de Jacob fue muy honesta. Él respondió Jacob. Él estaba confesando quién era. Ya Jacob en hebreo se asocia con el suplantador o el engañador. Ese era él. Era un hombre que había pecado, que había fallado, que se había equivocado. La Biblia lo presenta como un antihéroe, un villano, suplantador o engañador. Él era él. Y ese momento fue un momento crucial para él porque abandonó su nombre, el engañador. Fue el momento de confesión de pecado para él. Él confesó quién era y se dio cuenta que había pecado contra Dios. Entonces Dios le cambió el nombre a Israel.
Yisrael, que muchos han concluido que significa el que lucha con Dios o que Dios prevalece. Sí, en la cultura del cercano oriente, cambiar el nombre significaba cambiar el carácter, el destino. Y a Jacob, después de ese encuentro con Dios, le fue dado una nueva identidad. Ahora él se llamaría Israel. Dios prevalece. El texto dice: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero ¿cómo venció Jacob? Jacob ya no venció por la fuerza, porque él estaba cojo, sino porque se aferró, perseveró en esa fe, dependió totalmente de Dios, dejó sus fuerzas y empezó a confiar en Dios, se negó a soltar a Dios. Ya no peleaba por una bendición, sino peleaba porque Dios no lo dejara. Entendió allí que es más importante el que hace la promesa, que lo prometido. La fe que es verdadera, no controla ni lo que tenemos ni cuándo lo tenemos, sino es una fe dependiente totalmente de lo que Dios puede hacer. Y miren, por último, la palabra de Dios en Juan, el Evangelio de Juan, menciona ese sueño que Jacob tuvo. Dice la Biblia que Jesús se encontró con Natanael. Dice Juan capítulo 1, 44, que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jacob. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Miren lo que le dice Jesús después: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, el mismo sueño de Jacob, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús le está diciendo a Natanael que él va a ver el cielo abierto, ángeles que suben y descienden, y este es un eco a la vida de Jacob cuando estaba más vulnerable. Él vio en sueños una escalera que llegaba hasta el cielo y de allí Dios le dijo que nunca lo iba a dejar. Y después Jesús dice que esa escalera era Él mismo. Ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Jacob fue encontrándose con aquel que iba a redimirlo a él y redimirlo a su pueblo, porque vio a Jesús. Jesús es la escalera que él había visto, porque él es el puente entre Dios y entre los hombres. Jesús trae la bendición, aquello que tanto anhelaba por sus propias fuerzas Jacob. Vemos en el Nuevo Testamento que se llama Jesús. Jesús es ese medio por el cual Dios está bendiciendo a todas las familias de la tierra. Él es el puente, la conexión entre el cielo y entre la tierra, entre nosotros y Dios. Así que si
Si usted hoy está buscando que Dios lo bendiga, no lo haga con sus propias fuerzas, que es lo que enseña la historia de Jacob, o por sus méritos equivocados o malintencionados, sino solamente confíe en que si tiene a Jesús en su vida, Dios va a bendecirlo. Dios quiere bendecirlo a usted, a su familia, a las familias de la tierra, y Él ha dado el medio por el cual lo va a hacer. Y no es por el mérito de usted, las fuerzas, el engaño o lo bien que planea usted tener una bendición de parte de Dios, sino es solamente dependiendo y confiando en que Dios nos ha dado a su Hijo ese medio por el cual vienen todas las bendiciones del cielo, vienen todas las bendiciones de Dios. Así que si usted hoy ha peleado por alguna bendición, ha peleado por su salvación, por el perdón, por que Dios le dé algo, lo que le ha prometido, piense en que Dios lo da cuando dependemos totalmente y creemos que Jesús o en Jesús vienen todas las bendiciones que Él está dando. Así que si tú quieres hacer esta oración conmigo, te invito a que la hagas y dile a Dios que reconoces que muchas veces has querido la bendición que Él da, pero no confiar en Él. A veces hemos forzado nuestros medios para obtenerlo, para obtener alimento, recurso, dinero, pero hoy decides confiar en Él con todo tu corazón, entregarle a Jesús tu vida y dejar que Él sea la bendición de Dios para ti. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos en el próximo jueves. Vamos a seguir hablando sobre la genealogía después de Jacob. Dios sigue cumpliendo su promesa porque no se basa en lo que los hombres hacen, sino en su gracia y en su pacto, en su promesa fiel. Que Dios le bendiga.